Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cinema Celuloide y ahora vamos a hablar de Sound of Metal, película que está en Amazon Prime. Una vez más, antes de empezar la crítica, esto no va a tener spoilers. Así que si no has visto la película, no hay ningún problema, vamos a hablar de ella en términos generales. Esta película está dirigida por Darius Marder y protagonizada por Riz Ahmed. Y la historia nos narra que está el personaje protagonizado por Ahmed, que es un baterista de heavy metal, y que desde un inicio vemos que el personaje empieza a tener problemas de audición. Se empieza a desarrollar de manera un poco veloz, digámoslo de esta manera, desde un inicio de la película. Y bueno, qué es lo que pasa cuando una persona que se dedica al medio musical, principalmente a esta música tan estridente que vendría siendo el metal, pues empieza a perder la audición, posiblemente por esa situación o por una cuestión genética, no lo sabemos específicamente, pero qué es lo que pasa con eso y además pues cómo se va a ir desenvolviendo este personaje ante esta adversidad. Y a niveles técnicos, pues sí se podría mencionar que tanto la fotografía como está filmada, la música, o sea, realmente está muy bien hecho. O sea, todo lo que vemos está bien, pero está funcionando conforme a la historia. No es nada aparatoso. O sea, no tenemos una fotografía ni extremadamente bella, ni impresionista, ni mucho menos. Los colores son bastante sórdidos, o sea, digamos que la paleta de colores tampoco es muy brillante, pero tampoco es muy oscura, es simplemente naturalista, digámoslo así. La música igual es un medio del cual pues agarra mucho el personaje principal, pero aún así termina como secundario en la película. Con respecto a las actuaciones, creo que Riz Ahmed le está muy bien. Y yo creo que la mención principal pues tendría que ser él, porque la cámara lo está siguiendo constantemente. Entonces, toda la duración de la película pues estamos viendo a este personaje. Era difícil para el actor y por eso creo que sí lo hace bastante bien, lo hace bastante creíble, su trabajo es bastante bueno y por eso pues mucha gente lo está aplaudiendo. O sea, muchos críticos hablan muy bien de este actor y que pues puede ser un nuevo talento, ¿no?, en la cinematografía contemporánea. Pero lo que sí tendríamos que mencionar como algo que sí sobresale de todo lo demás es el sonido de la película. Y efectivamente, como dice, Sound of Metal, ¿no?, el sonido del metal. Y viendo que nuestro protagonista se está quedando sordo, pues era muy importante cómo iban a manejar el audio en esta película. Por lo general, pues tenemos muchos ruidos, tenemos muchos sonidos, muchos diálogos, mucha música, mucho todo. Y aquí, pues tienes que trabajar más bien con la ausencia de eso o con la limitación de eso. Y creo que el trabajo es estupendo, es maravilloso. Yo creo que es lo mejor que tiene esta película. Realmente a mí me impresiona mucho lo que hicieron porque lo van midiendo de manera gradual, cómo van haciendo más ausencia de cosas sonoras en la película, digamos que para que el espectador esté viviendo lo mismo que nuestro personaje. Entonces, la verdad está muy bien trabajado. Posteriormente, ya hacia el final, ocurren ciertas situaciones que luego pues tienen que realizar otro tipo de sonoridad que la verdad también lo logran bastante bien, y creo que como ejemplo para que alguien que no tenga a nadie cercano con esta limitante o que simplemente nunca le ha pasado ningún daño en el oído o así, pues
que tomes conciencia y que posiblemente pues te pongas en ese lugar, ¿no? de lo que se está viviendo en esta historia. Sin embargo, llegando al tema del guión y la estructura de la historia, si bien es cierto que la película está bien construida, tiene dentro de ella un análisis, digamos, hasta cierto punto algo profundo con respecto a cómo tener una aceptación a una discapacidad en un momento dado. Principalmente a la mitad de la película, este joven tiene que llegar a un centro en donde se supone que le van a ayudar y así. Y entonces en ese centro se vuelve la historia un poquito más interesante a cómo inicia, porque digamos que empiezas a ver los choques del personaje con su entorno, y digamos que es un entorno en el cual él ya está inmerso, pero él al principio no quiere, pero luego sin darse cuenta ya es parte de, y la conexión que tiene con el jefe de esta institución pues es bastante interesante. Pero bueno, posteriormente luego van desarrollando otras cosas y así, y se desenvuelve de diferente manera nuestro personaje, y cuando termina la película te vas dando cuenta que está muy simplificado todo, a pesar de que sí tiene ahí unos elementos de análisis con respecto a lo que se vive y con respecto a su entorno y todo eso. O sea, eso sí está muy bien y me queda claro, pero tristemente la película es demasiado simplista, y además entra en ciertos clichés melancólicos. Que yo tenía un maestro de apreciación cinematográfica que decía que cualquier película que llegara a tener melancolía fácil era basura. Según él decía eso, que la melancolía fácil era una basura, porque es que es muy sencillo para alguien ponerte, por ejemplo, una historia en el Holocausto y hacerte llorar. ¿Por qué? Porque pues es una historia del Holocausto. Lo mismo pasa, por ejemplo, un ex veterano de Vietnam, ¿no? Y vamos a ver la vida de este ex veterano. Pues es muy fácil hacerte llorar, ponerte triste, porque pues, o por obvias razones. O un padre que pierde a su hijo. Pues ves la vida de los padres que acaban de perder al niño o la niña y que eran muy niños, o sea, no sé, que tuvieran 4 o 5 años. Entonces, pues ya te estás agarrando de ciertos elementos que tenemos en nuestra vida, la cual pues por naturaleza ya te va a dar tristeza. Entonces no tienes que desarrollar muchas cosas, no te tienes que profundizar mucho, tampoco tienes que estructurar una gran historia. Ya desde base, ya tienes melancolía fácil. Yo tampoco menosprecio tanto esa situación, o sea, yo tampoco estoy tan de acuerdo con este maestro que yo tenía, o sea, yo creo que también son clichés argumentales que conectan muy bien con la mayoría del público. Pero tristemente esta película pues sí cae en eso, o sea, sí cae en la melancolía fácil. Tampoco es algo que lo ponga como algo demasiado negativo, pero pues sí puede ser un defecto, ¿no? Que pues sí, digamos que es un poco simplista. Y en contexto ya de la historia en general, pues en vez de ser una historia, termina siendo como anécdota. O sea, pareciera que la película nos la está contando una persona que está frente a nosotros comiendo, por ejemplo. O sea, estás en una comida y te empiezan a decir, oye, es que tal persona le pasó tal cosa y luego fue a tal cosa y luego pasó esto. Y tú dices, en serio, bueno, pues qué lástima, o qué bien, o así. Y ya. Y parece que en esto cae este proyecto. O sea, tristemente termina en eso, en ser una anécdota. Y por eso digo que es simplista. Ojo, no estoy diciendo que sea simplona. No, para nada. Porque está hablando de un tema serio, tiene cierto grado de profundidad, tiene cierto grado de análisis con respecto a estas personas que pueden llegar a sufrir este tipo de situaciones. O sea, eso está muy bien. Pero no llega a tales niveles que tú digas, esta historia está sumamente bien estructurada y sumamente sólida, y que de plano lleguen a tu mente después de verla, pues te llegan muchos momentos a la cabeza en donde dices que cuando pasa tal cosa y tal cosa y tal cosa. No,
No, esta película termina siendo como un drama de una anécdota que le ocurre a este personaje y empieza de cierta manera, termina de otra y tiene la melancolía fácil desde un inicio y hasta ahí. O sea, eso es la película, ya no es más que eso. Hay que aclarar también que todo el estilo cinematográfico que tiene es de manera muy independiente, o sea, parece una película muy pequeña. Eso no es malo, pero tampoco quiero que como espectador te sientas un poco engañado, porque de esta película se habla mucho porque está nominada a mejor película en los Oscars. Y muchas veces cuando nominan a estas películas en los grandes premios, pues uno piensa, no sé, películas gigantescas o a lo mejor dramas, pero pues te viene a la mente Lo que el viento se llevó, Cabaret, Doctor Chivago, El Padrino, Qué verde era mi valle, o sea, cosas así muy monumentales. Y pues que en la actualidad, pues no, o sea, vas a ver esta película y este film parece más para que esté en el Festival de Sundance, por ejemplo, que para que esté compitiendo por los premios de la Academia. Esta situación tampoco es una crítica, o sea, los premios de la Academia pueden nominar lo que ellos quieran porque ellos los dan. O sea, eso me queda completamente claro. Pero sí, el espectador, o sea, si tú quieres ver esta película, pues vas a ir a ver una película más del Festival de Sundance que de los premios de la Academia. O sea, es una película más tipo independiente. Aún así, con todo lo que acabo de decir, yo creo que es una buena película y yo le pongo 3.5 de 5 estrellas. Creo que está bastante bien. O sea, está muy bien la ejecución. Creo que lo que me gusta de la película es que es directa, no tiene nada gratuito y que vas a lo que vas. O sea, te narra esto y eso es todo. Y me sigue gustando mucho tanto el trabajo actoral que tiene Riz Ahmed, que también está nominado al Oscar como mejor actor y creo que lo merece. Y también me gusta mucho el trabajo de sonido. Creo que muchas veces los silencios son más complicados que la cuestión estridente. Sí, sí, me gustan mucho los silencios. Me gusta mucho, creo que eso es lo más valioso de la película. Y una vez más, la actuación de él. La actuación de él está bastante bien. Así que esa es la crítica que les tenía para hoy. Si les gustó el video, pónganle like. Agréguenme a Letterboxd César Soto. Y vamos a seguir subiendo más material.